Muy bien, bienvenidos nuevamente a este su ministerio. Hoy ya tenemos un estudio bíblico, Moisés el tartamudo. Vamos a ver de qué trata este estudio bíblico, Moisés el tartamudo. Básicamente sale del libro de Éxodo, el capítulo 4, versículo 10. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Interesante, antes de leer otras versiones de la Biblia, entendamos que hay Biblias de traducción literal, que son de formar muy pegada al lenguaje original, al hebreo, al griego. Hay otras que son de concepto, que son idiomáticas, ¿no? Trabajan conceptos, se conocen como traducciones dinámicas, y también hay traducciones parafraseadas. No toman mucho en cuenta el significado del lenguaje original, sino traen a la traducción a un lenguaje más actual, más comprensible, ¿no? Son traducciones parafraseadas. Bueno, este es motivo de otro estudio. La versión Dios habla hoy dice: ay Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Esta es una versión ya más parafraseada, ¿no? Dios habla hoy. Acá hay otra versión parafraseada que es la traducción del lenguaje actual. Dice: sin embargo, Moisés le dijo a Dios: pero es que yo no sé hablar bien. Siempre que hablo se me traba la lengua, y por eso nadie me hace caso. Este problema lo tengo desde niño. Hay en relación a este pasaje bíblico, hay otros versículos, como Éxodo 6, el versículo 12 y el versículo 30, en el cual Moisés se niega, dice que yo soy torpe para hablar, ¿no? Entonces, en base a esto, estas versiones parafraseadas o interpretaciones también que se dan de este versículo, muchos dicen que Moisés era tartamudo, ¿no? Moisés era tartamudo. Y básicamente lo he escuchado en muchas prédicas, muchos pastores, muchos predicadores que mencionan que, bueno, Moisés era tartamudo, ¿no? Incluso se habla de historia de éxito, ¿no? Hermanos que tienen este problema de la tartamudez y que, bueno, el Señor los ayuda y han dado un buen testimonio y todo eso, ¿no? Bueno, sí, investigando un poco más también encontramos a Demóstenes, el padre de la oratoria, griego, ¿no? Que nació 300 y pico de años antes de Cristo, que llegó a dominar el arte de la retórica, ¿no? Dice que era tartamudo también, y que se ponía piedritas en la boca y así de esa manera vencía la tartamudez. Incluso se ponía una cuchilla en la boca, dicen, ¿no? Las literaturas sobre el estudio de este hombre, que es una historia de éxito, que se relaciona un poco a Moisés en relación a los siervos que tienen este problema de la tartamudez, ¿no? Pero ¿realmente era tartamudo Moisés? Acá hay una versión, Kadosh, que dice: Moshe dijo a Yahweh: oh Yahweh, yo soy orador terrible, yo siempre lo he sido y no soy mejor que ahora, aún después que tú has hablado con tu siervo. Mis palabras vienen despacio y mi lengua se mueve despacio, dice esta traducción Kadosh, ¿no? Interesante. Y el otro punto es que siempre se tiende a repetir lo que otro dice, ¿no? Y a veces eso ya se vuelve como un dogma, ya como una ley, ¿no? Moisés era tartamudo y Moisés queda como tartamudo. Y sin embargo hay que estudiar, ¿no? Este es un llamado a los predicadores, a los pastores, a los siervos, de no repetir lo que oyen, sino ir a la escritura, ¿no? Y hacer un estudio consciente de la misma. Y bueno, vamos a hacer algunos argumentos en relación al texto. Se excusa rápidamente. Vemos que Moisés se excusa, ¿no? Para recibir el encargo divino, el encargo de Dios. Rápidamente se excusa, o sea, no era lento en sus palabras. No hablaba lento. No es que tenía pensamientos con retardo. Él rápidamente se excusa, ¿no? Otra cosa que debemos entender, pues, que Moisés pasó 40 años estudiando, criándose en lo mejor de Egipto, aprendiéndolo todo lo de Egipto, pero también pasó después 40 años en el desierto pastoreando, cuidando ovejas, y ahí no hay con quién conversar, no hay con quién hablar. Entonces no tenía esa capacidad mucho de poder interactuar con otras personas y tener conversaciones, pues, fluidas o diarias. Eso hay que entenderlo también. Era tardo para decir que sí a Dios en realidad, ¿no? Le costaba, se resistía
a obedecer, ¿no? Ahí hay una conversación entre Dios y Moisés, ¿no? Y él está resistiéndose a aceptar la comisión divina, ¿no? Y Dios, cuando le da la solución, no le da, dice, bueno, ya, yo voy a solucionarla. Dice, yo soy, si ustedes leen el siguiente versículo, dice, yo soy el que hace el ciego, al mudo, yo soy el que hizo los ojos, ¿no? El que hizo la boca. Él le dice eso, pero no le dice, ya, yo voy a solucionar tu problema. Le dice que Él estará en su boca y Él le enseñará lo que tiene que decir. Eso dice la palabra, ¿ya? Ahora, muchos otros siervos como Jeremías también, ¿no? También se negaban a aceptar la comisión de Dios. Dice, no sé hablar, decía, no soy muy joven, no soy elocuente. Eso va a ser una de las excusas de Jeremías, por ejemplo. Y Dios le da otra solución, que Aarón, su hermano, sería su portavoz. Él era sería el que hablaría por Moisés. Pero vamos a darnos cuenta de que no es así, ¿no? Muy por el contrario, Aarón en cierta forma se vuelve como un estorbo, ¿no? Porque va a participar en lo que es el becerro de oro, va a participar en la murmuración contra Moisés con su hermana Miriam, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no lo vemos hablando a Aarón con el faraón, lo vemos directamente a Moisés hablando con el faraón. Dios le daba las instrucciones. Si tú lees este capítulo, este libro de Éxodo, te vas a dar cuenta de que Dios le dice lo que tenía que decirle, dónde iba a estar Faraón, qué es lo que tenía que decirle, y es Moisés quien habla, ¿no? Quien siempre está tomando y asumiendo ese liderazgo. O sea, ya estaba en la misión y ya él asume. Y ahí no lo vemos como que dudando, tartamudeando o no hilando bien sus pensamientos, ¿no? Entonces vamos a encontrar al mismo Moisés hablando directamente con Faraón, ¿no? Y Dios, mira qué interesante, porque Dios conoce nuestras capacidades aún mejor que nosotros, ¿no? Y así vamos a encontrar otros siervos, ¿no? Como Gedeón, por ejemplo, decía, yo soy cobarde, decía, no, Gedeón era miedoso, cobarde, pero Dios le dice, tú eres valiente, y lo lleva a ganar una batalla, ¿no? Y es interesante porque Lucas, en el libro de Hechos, va a decir, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras, o sea, sí era elocuente, o se volvió elocuente, o comenzó a usar esa capacidad de liderazgo y poder dirigirse al pueblo de Dios y también contra los enemigos del pueblo y de Dios mismo, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que Moisés estaba buscando o estaba dando excusas, ¿no? Es como cuando a veces uno de nuestros padres nos decían, oye, pues no, pero esto, pero me puede pasar esto, o siempre dábamos las excusas, ¿no? Muchas de esas eran falsas, ¿no? O ficticias o imaginarias. O de repente sí, pues, ¿no? Por haber estado tanto tiempo en el desierto pastoreando, puede que se sintiera incapaz de hilar pensamientos, ¿no? De poder enfrentarse a alguien poderoso, como un hombre tan poderoso como era el faraón. Es como si ahora nos dijeran, oye, puedes ir a hablar ante un congreso, ante un auditorio grande o ante líderes mundiales. Entonces uno se siente de repente corto de poder hablar, entablar o decir algo pues coherente, como lo hacen estos grandes políticos, oradores y grandes hombres que dominan la retórica, ¿no? Entonces puede ser también eso. Entonces no es explícito que realmente Moisés era tartamudo. Entonces hay una alta probabilidad, de acuerdo a los estudios, les animo a profundizar más, que Moisés no era tartamudo. O en todo caso, no decir que Moisés era tartamudo, ¿no? No decirlo de esa manera, sino que posiblemente tenía un problema en el habla, ¿no? Entonces, eso de repente sería lo más correcto. Bueno, ahí les dejo unos versículos que seguramente van a ser de tu edificación. Te animo a pausar el video, léelos por favor, medítalos y sé que el Señor te va a hablar. Bueno, ustedes ya saben cómo apoyar al ministerio, suscríbanse, denle me gusta, comenten y compartan. Dios le bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.